Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos ustedes a esta nueva sesión de nuestro video podcast aquí en Café Sapientes. Queridos sapientes, queridas sapientes, hoy tenemos un invitadazo increíble. Tenemos un invitadazo al cual quiero un chorro, lo conozco ya de hace bastante tiempo, quizá desde antes que él se hubiera dado cuenta, porque tengo el gusto de conocer a su familia desde hace muchos años en esa parte. Y hoy también me da mucho gusto tener aquí con nosotros a Daniel Tessier. Dani, antes de que darte el chance de que nos dé tus palabras de bienvenida, déjame presentarte para nuestro auditorio, déjame que nuestro auditorio sepa con quién vamos a hablar el día de hoy. Él es Daniel Tessier. Daniel Tessier es ingeniero ambiental y está actualmente cursando la maestría en administración de empresas. Es colaborador en la finca Armonía de Matagalpa, Nicaragua. Bueno, fuiste colaborador, ¿no? Ahorita me corriges las cosas que haya dicho mal, ¿no? Como analista territorial en cultivo sustentable de café. Desde el 2015 es cofundador de Café Oro Maya en Guadalajara, comerciando café ecológico de comercio justo, muy importante, vamos a hablar de esa parte también, de la finca Irlanda, en Soconusco, Chiapas, un lugar de mucha altura en todos los sentidos y donde salen unos cafés extraordinarios. Es asesor de barras y capacitación de negocios en relación a la catación, a cold brew, maneja una línea cold brew que ya nos va a platicar Dani de esta, y otros temas relacionados con la cultura e historia del café mexicano. Como lo dije, tiene una barra de café especial en Guadalajara, en una zona muy linda de Guadalajara, muy cerca de los que conocen Guadalajara, la glorieta Chapalita. Está en una zona privilegiada, la verdad, una barra muy linda. Y bueno, para cuando estén aquí en Guadalajara, o los que estén aquí en Guadalajara, pásenle una visita. Ahorita vamos a publicar su página web y todo para quien no lo conozcan. Y bueno, y decirles que Dani viene llegando del hospital, casi no lo tenemos entre nosotros, o por lo menos a tiempo, llegó patinando, porque apenita porque se lastimó la mano con una caguama. ¿Cómo con una caguama, Dani? A ver. Frío, ¿no? Todavía no. Apenas mañana, fin de semana. Caguama de café frío. Vale aclarar. De cold brew. Cold brew, exactamente. Desgraciadamente estaba hasta vacía, estaba peor el asunto, pero bueno, accidentes locos, ya recibí mis puntitos y ya estoy aquí de regreso. Nada pasó más que mi cartera que sufrió, pero además de eso, todo bien. Qué bueno, Dani, la verdad nos da mucho gusto que solo hayan sido 4 puntos, digo, que fuerte también, pero que estés bien y que no haya pasado mayores, ¿no? No pasa nada. Querido Dani, la audiencia es tuya, bienvenido a Café Sapiente. Muchísimas gracias, Al, pues, y gracias por la introducción. Es todo un honor y un gusto estar aquí en nuestras sesiones virtuales, que al parecer ya se van a convertir en algo más práctico últimamente, ¿no? Yo creo que no van a detenerse estas sesiones, por más que estemos regresando paulatinamente a la realidad o a la prepandemia, creo que vamos a seguir igual, ¿no? Entonces, más que gusto estar aquí presente para platicar de nuestro proyecto y de todos los conceptos que podamos aclarar en estos minutos que tengamos. Es correcto. Pues muy bien, pues te voy a hacer la misma pregunta que le hago a todos nuestros invitados, que son y han sido y son unos fregonazos en esta industria del café y que nos han puesto el ejemplo en muchas cosas, y todos ellos tienen una historia que los ata al café. Y te quiero preguntar, querido Dani, ¿cómo fue tu historia en la relación que hoy tienes con el café? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, creo que la historia de cómo comencé es algo que compartimos todos, al menos aquí en México, que es, comencé a tomar café soluble y digo, ahora sí que ya ni me da pena decirlo, porque creo que comenzamos todos, al menos con algo similar. Yo comencé con café soluble, con el clásico Nescafé, empezando en la preparatoria para despertar. No teníamos la menor idea de café, no estábamos metidos en el negocio del café, y fue hasta que mi padre, Daniel Tessier Senior, comenzó a distribuir el café que ahorita seguimos distribuyendo por el contacto, pues, de amistad que tenía con uno de
finca, con Bernardo Peters, que cuando ve el video le mando muchos saludos. Ahí es donde comenzó digamos que comenzó la relación con el café, mi relación, a partir de mi padre, que empezó a comercializarlo y juntos empezamos desde cero, empezar a ver de qué se trata el tema del café, desde lo más simple hasta poco a poco ir investigando más hasta este momento en el que estamos, pues, y seguimos investigando, ¿no? Es correcto. Y cuando Daniel Senior comienza con esta distribución, esta tienda de café, cuando tú veías estos cafés de Chiapas y todo, ¿qué es lo que venía a tu mente? ¿Cómo es que se da este enamoramiento? ¿Cuándo es este sorbo que tú dices, wow, esto es distinto a otras cosas? Creo que, y voy a hacer el shout out a un muy buen amigo que también es dueño de una barra de café aquí en Guadalajara, el buen Terrence, que ya estuvo de hecho aquí en una entrevista, el Terry, que tiene café de Terry. Terry comenzó con una muy buena amistad con mi papá, siquiera antes de conocerlo yo a él, y él empezó pues a pegarle al tema de café de especialidad, que vamos a hablar un poco después de eso, pero a servir de manera diferente el café, a preocuparse que el café no estuviera súper tostado, a catarlo, además. Entonces, la nueva idea del café lo agarré tanto de mi padre como del buen Terry, como para decir, oye, no solamente el vender el café está divertido, sino también saber el contexto, el tema de la trazabilidad, que me gustaría que platicáramos en esta sesión, el saber el contexto de nuestro café, ¿no? Porque como estaba estudiando yo la carrera, cuando ya empecé a meterme de lleno en el tema de la caficultura, estuvo muy ad hoc, creo yo, el estudiar una ingeniería ambiental, porque estaba muy metido de agroforestía, de comercio directo, de empoderamiento del productor rural. Entonces todo eso como que hizo una convergencia para que me interesara día a día más el indagar, el investigar, digamos, como el ser no solamente gustoso, pero académico del estudio del café, ¿no? Sobre todo desde la semilla hasta la taza, como nos gusta decirlo, ¿no? Es correcto. Y la verdad, aquí también quisiera hacer así como tú tienes tus agradecimientos y tus contactos, Café Sapiente lo iniciamos Liz y yo hace un poco más de 4 años y medio, más o menos. Acabamos de cumplimos 4 años en octubre, entonces ya llevamos 4 años y medio. Y de las primeras personas que nos acercamos por la confianza que nos tenemos fue a ti, Dani. La verdad es que tú nos llevaste mucho tiempo la mano en muchas otras cosas, muchas cosas que también hemos aprendido de ti, hemos aprendido en conjunto. Y la verdad, tenemos un aprecio en Café Sapiente con la relación que tenemos contigo, y por eso pues tenemos mucho gusto de poder tener hoy esta charla que ya la teníamos Liz y yo programada desde hace un buen tiempo, y finalmente se nos da y se nos hace muy padre esta oportunidad. Justamente era el segundo shout-out que era para Café Sapiente, que de veras estábamos, cuando nos conocimos, bueno, más bien cuando nos reconocimos, porque como lo comenta Sal me conocía desde que yo lo conociera, desde muy pequeño, entonces hasta que nos conocimos en verdad y platicamos sobre los proyectos, todavía estábamos muy pequeñitos como barra y todavía pequeñitos en estudios, entonces ha sido una simbiosis muy divertida y muy fraternal que hemos llevado. Entonces, nuevamente, pues, qué padre que seguimos adelante. Es correcto, así es, mi Dani. Qué gusto seguir conectados con esta misma energía y este gran ser humano que eres, y que no tengo reparo en decir. Igualmente para ustedes. Vamos a hablar un poco de la parte ambientalista tuya, Dani. La verdad es que tú tienes un respaldo muy importante, tienes mucho conocimiento acerca de lo que es la parte ambiental y cómo conecta esto con el café. De repente, lo que hacemos aquí en Café Sapiente es bajar a un lenguaje muy claro, muy sencillo, todo lo que tiene que ver el mundo del café para que nosotros lo podamos entender de una manera muy práctica. Entonces, de repente hay lenguajes medios acá remombantes, y lo que quiero es que expliquemos de una manera muy sencilla, porque nuestra comunidad en Café Sapiente, pues somos los que estamos tomando día a día nuestro café de cierta u otra manera. Unos tenemos más suerte de poder ir a lugares tan fantásticos como el tuyo, otros quizá lo tomamos en el Oxxo o en cualquier otro lugar, pero estamos en esta relación con el café.
Cuando hablamos del ambiental y el café, ¿qué nos puedes decir, Dani? ¿Cómo está esta conexión y por qué es tan importante? Claro que sí. Comparto lo que tú comentas, que hay que hablar en las palabras más sencillas posibles, sobre todo cuando son temas que puedes irte a lo alto y hablar cosa y media. Entonces, como lo comentó Sal, bueno, yo soy ingeniero ambiental de licenciatura y en la actualidad estoy estudiando un MBA, una maestría en administración enfocada específicamente en emprendimiento social y en el comercio directo en la cadena de producción. Entonces, en palabras simples, mi enfoque es cómo poder eliminar esa cantidad de intermediarios, que la mayor cantidad del porcentaje de la venta, digamos, se vaya al productor, que es el que en la actualidad está siendo afectado, sobre todo por las nuevas normas económicas que año con año se da más hacia el cliente final y no hacia el productor. Pero bueno, hablando en tema de la sustentabilidad, a mí siempre me gusta como tres aspectos cuando hablamos de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos sustentabilidad, muchas veces lo relacionamos que es medio ambiente, ecología, y se acabó. O sea, hippies al final de cuentas. Ay, no, me van a poner a reciclar basura, vámonos. No, en realidad la sustentabilidad, lo que conlleva la sustentabilidad son tres ejes, que es el eje de la sociedad, es el eje social, es el eje económico y es el eje medioambiental, es el eje ecológico. Entonces, en realidad, sustentabilidad no es lo mismo que ecología. Ecología es parte de la sustentabilidad. Y ahí les va por qué. Porque cuando hablamos que algo es sustentable o sostenible, a veces se escucha más la palabra sostenible, es porque cualquier proyecto que resulte pues viable económicamente, primer eje, tiene que tener una repercusión, diríamos, positiva en el eje social y tiene que tener una repercusión positiva en el medio ambiente. Teóricamente hablando, se supone que todo proyecto en la actualidad debe ser sostenible y está bajo reforma en federal y en todo el mundo. A veces no pasa, pero no nos vamos a meter en temas políticos. Eso es lo que debería suceder en cualquier proyecto que involucra el campo, que involucra industria, que involucra cualquier actividad de producción y transformación. Eso es la sustentabilidad, o sea, que involucre sociedad, económicamente y que involucre el medio ambiente, claramente. O sea, digamos, separar la basura es parte de la ecología, pero también es ver el factor económico. ¿Es viable? No es. ¿Es viable? Si no es viable, entonces no es sostenible, porque ¿de qué me sirve a mí invertirle tanto y no se me recupera en una disminución de mi panel, de mi cobro de CFE, por ejemplo, como un ejemplo volando, ¿no? Eso es sustentabilidad, que considere esos tres ejes, tanto en el tema de caficultura como en cualquier tema que se mencione en cualquier otra actividad, ¿no? En Oro Maya, ¿cómo aplica la sustentabilidad? ¿Qué cosas están haciendo? ¿Qué están comenzando a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es este nivel de compromiso con todo esto que nos hablas? Perfecto. Parte del proyecto que ya tenemos y desde el que comenzamos hace pues 5 años y medio y como visión la que tenemos a futuro es enfocarnos en esos aspectos, sobre todo el aspecto ecológico de nuestro café que estamos tomando y el aspecto social. O sea, esos son los dos ejes principales de nuestra visión como pequeña empresita, pues, que es siempre considerar la trazabilidad de nuestro grano, o sea, saber de dónde viene, quiénes son las manos que pasaron desde que la cultivaron hasta que la tostaron y hasta que se vendieron, casi, y también el ver cuál es el origen ecológico de nuestra producción, o sea, qué reserva fue la que se hizo, qué prácticas se utilizaron para no dañar medio ambiente, que ahorita voy a dar unos cuantos datos para ver en realidad la magnitud que conlleva el producir café, que parece todo muy ecológico, muy natural y en realidad no lo es tanto. Cuánta agua se gasta, todo eso es lo que nos gusta considerar, no solamente con nuestra marca, pero fomentar que muchos productores, que muchos clientes pregunten al menos cuál es el carácter social y cuál es el carácter medioambiental del café que estamos tomando. Y no se diga de vinos, chocolates y demás, ¿no? Pero del café que estamos tomando. Esto es muy importante porque nosotros y muchos sapientes, muchas sapientas, visitamos cafeterías, barras bonitas, increíbles. ¿Qué debemos de preguntarle al barista? Es decir, ¿en qué lenguaje nos debemos dirigir a él? ¿Qué nos debe de contestar? Y sobre todo, qué puntos debemos estar escuchando para saber
este es un café con este nivel de compromiso, o de plano no sabe qué me está diciendo. Claro. Creo que voy a compartir la misma idea que todas las grandes personalidades que han pasado por estas sesiones, que es preguntar, en primer lugar, si tiene un origen nuestro café. O sea, no datos específicos de que no, niveles de azúcares, y no, tampoco. O sea, yo lo primero que recomiendo personalmente es llegar a tu bar y con tu barista, preguntar, oye, ¿de dónde es este grano? Ah, pues de Oaxaca. Ah, ok. ¿Tiene productor? O sea, ¿tiene alguien que lo produjo? Ah, la verdad no te sabría decir, ok, primer puntito. Es decir, bueno, a lo mejor el empaque mismo, no es culpa del de la barra, pero el empaque mismo no te dice quién lo hace. Que no te diga un empaque quién lo hizo puede significar muchas cosas. La principal es que se hizo una mezcla. O sea, el productor no importó, el productor nomás me vendió y se lo compré una bicoca probablemente y mezclé yo todos los granos y hizo una campechana espantosa de café que probablemente no va a ser tan bueno y se tostó, vámonos, y probablemente un tueste alto y se sirvió. Entonces, el origen es un indicador muy importante que te diga, pues qué finca, en qué zona, ya si se ponen muy fresones, digamos, de que a qué altura y proceso, pero específicamente cuál es la finca que lo produjo. Me gusta hacer mucho la analogía con eso de los vinos tintos, que a veces como cultura del vino tinto estamos un poquito más avanzados que la sabiduría del café, digamos, que es, pues siempre cuando te avientan un vino tinto así de Villa California y no te dicen nada, pues sabes que va a estar horrible. Pero ya los vinos muy específicos te dicen qué finca lo hizo, qué tipo de uva es el que lo hizo, a veces qué proceso, cantidad de taninos y guaraguara. Es lo mismo que sucede con el café, o que debería de suceder con el café. Un enfoque principal en el productor, en el tostador, en el beneficiador y en la barra final, digamos. Pues muy importante esto de la trazabilidad, porque finalmente es como, bueno, es saber el origen de lo que nos estamos tomando. Finalmente, el café es la semilla de un fruto y como tal, pues está lleno, no hay nada más natural que tomarse un café, y si sabemos de dónde viene, cómo fue su proceso, quién lo tostó, cómo fue tostado, cuándo lo tostaron, toda la cadena, hasta nuestro barista que nos lo está preparando, entonces nos podemos dar cuenta del valor que se va agregando a cada una de estas etapas. Y no es nada más de que, pues si vamos al súper y vemos bolsitas de café que no sabemos ni cuánto tiempo tienen, o sea, hay un mundo de diferencia y es lo que tratamos de hacer mucho aquí, énfasis en Café Sapiente. Tu café es orgánico, ¿verdad, Dani? Así es. Esta cuestión de orgánica, yo siento, Dani, que se está volviendo una palabra un poquito clichésosa, donde la podemos usar o la queremos confundir entre artesanal y estas palabras de moda que de repente están en el argot comercial, o decimos que es orgánico porque creció en el jardín de mi casa o porque está en el baldío de enfrente y ya es orgánico. Entonces, cuéntanos un poco por qué no es así de enchilame otra, decir que es orgánico, y qué es lo que tenemos que preguntar, qué tenemos que saber, porque realmente es todo un tema. ¿Qué nos puedes decir, Dani? Mira, lo orgánico, nosotros sí vendemos café orgánico certificado y es con varios certificados, pero ahí les va, quiero hablarles también como tras bambalinas de lo que es la certificación orgánica o una certificación ecológica, digamos, porque hay cientos de certificaciones. Como productor, la única manera en que sea sostenible, como estábamos hablando, un pago de certificado, es porque tú ya tienes un cliente que te lo exige. Entonces, la razón por la que, por ejemplo, aquí la finca tenga tantos certificados, además de que pues, mucho de la filosofía del mero productor, también tiene que ver porque los clientes principales de la finca y de muchas de las fincas en América son extranjeros. Entonces, como ese extranjero paga muy bien, digamos que paga en dólares y en euros el kilo de café Noro, se requiere un certificado. Entonces, si es un comprador europeo o un comprador japonés, te exige un certificado ecológico diferente. Certificados de comercio justo también existen. Hay certificaciones de carácter social, de carácter ecológico. De los más conocidos es el del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que se llama el USDA. Es el que prácticamente encuentras en tiendas de productos orgánicos, de city market y demás, encuentras ese certificado. ¿Por qué?
porque es la exigencia del público americano para que entre un producto categorizado como orgánico. Orgánico, a grandes rasgos, ¿qué significa? Y depende de la certificación, es primero que no utilices fertilizantes adicionales como composta, digamos, o fertilizantes orgánicos, o sea, fertilizantes certificados por sí mismos con un certificado orgánico, valga la redundancia, es como una cadenita, ¿no? Pesticidas, nulo uso de pesticidas, o sea, tú no puedes llegar a la Monsanto a regarle pesticidas y que crezcan, no se fomenta eso, no te puedes certificar si tienes ese uso de pesticidas. Hay certificados muy estrictos, que es como el certificado biodinámico, que es el que a lo mejor hablamos un poco más a fondo después, pero lo biodinámico es un certificado ecológico como el USDA, pero lo biodinámico exige que además de no usar fertilizantes y pesticidas, es que tienes que tener tu área como una reserva natural. En otras palabras, es una zona de agroecología. No puedes tumbar árboles endémicos, no puedes dañar la fauna, no puedes generar basura externa y toda la basura orgánica se recompostea, lo inorgánico se separa. O sea, es una auditoría muy estricta para cumplir con esa certificación y que ese certificado te logre mandar tu producto al extranjero. ¿Por qué? Porque esa certificación que tiene la finca en este caso no es para, digo, desgraciadamente no es para el público mexicano, o sea, es para exportarlo, porque es muy caro. Entonces el productor necesita retornar esa inversión en su certificado exportándolo. ¿Por qué? Porque se paga 3, 4 veces más el café de calidad, de especialidad o comercial, pero certificado o de uso de buenas prácticas en el extranjero que lo que sucede aquí. ¿Por qué? Porque esta cadena de valor hace que el mismo cliente no le importe, también por su calidad de trabajo y de vida, pagar esa buena cantidad de café, digo, de dinero, perdón, para recibir unos gramos buenos de café. Entonces, eso es lo que conglomeran los certificados orgánicos. Un orgánico significa cero pesticidas, cero fertilizantes y tratar de hacerlo lo más reserva natural posible el área de producción. Eso, a grandes rasgos, es lo orgánico. Pues sí, todo un tema, y lo importante es que si una cafetería, una marca de café te está diciendo que es orgánico, pues la recomendación es tomar tu bolsita de café, voltear para ver si tiene un certificado, porque si es orgánico, va a tener orgullosamente su certificado muy bien comunicado. Desgraciadamente eso es lo que pasa. Tú, pues, si quieres saber que en verdad es orgánico un café, tiene que tener su sello. Ahora, personalmente, hay muchos productores pequeños que no tienen esa cantidad de dinero para poder certificar lo orgánico, sin embargo, en sus prácticas tradicionales es orgánico completamente su producción. Entonces, tampoco hay que irse con el giro de que únicamente que tenga el certificado significa que es orgánico. Probablemente muy buenos cafés de pequeños productores sean sustentables, sea de producción sustentable y no lo puedan imprimir en su bolsa. Qué complicado es eso, ¿no? Porque no puedes saber en realidad. O sea, le tienes que confiar mucho en la trazabilidad del grano para saber en realidad que lo que estés tomando sea sustentable o no. Pero así es, si se quiere saber en realidad como consumidor orgánico, tiene que tener mínimo un sello. Hay de la Zagarpa, que es un poco más económico que el de la USDA, está el de USDA Organic, hay de Japón, hay el europeo, hay de varias prácticas artesanales aquí en México, o sea, sí hay oportunidad de que haya algún certificado ahí, solamente es tener esa iniciativa de buscarlo, pues. Gracias, Dani. Y hablando de todo esto de trazabilidad, el café tuyo viene de Finca Irlanda, en Soconusco, Chiapas. ¿Nos puedes platicar cuando decimos esto, Finca Irlanda, Soconusco, Chiapas, qué podemos decirle a nuestros auditores, a nuestra comunidad? ¿Qué es lo que se nos debe de venir a la cabeza? ¿La altura? ¿Cuánta altura? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Qué nos tenemos que imaginar y por qué es tan importante? Bueno, para irnos a ese tema, tenemos que irnos primero a la pregunta de por qué se llama Irlanda, ¿no? Si es mexicana, ¿por qué hay fincas tan extrañas con nombres tan raros? Porque prácticamente la mayoría de las fincas tienen nombres raros y muchas veces como con nombres extranjeros, sobre todo en el sureste de México. Lo que pasa es que, bueno, como todos sabemos, el café no es originario ni de México ni de América. Es un café que salió de origen africano,
todo su genoma se fue evolucionando a lo largo del Medio Oriente, se fue pasando a Europa, y ya por mercaderes europeos, holandeses y de prácticamente europeos, holandeses, ingleses, se fueron para América, y apenas a principios del 1800, finales del 1700, comenzó a propagarse el café aquí. Entonces, ¿qué pasó? Se generó una especie de, como el American Dream, se generó el Coffee Dream de los europeos. Entonces, muchísima ingeniería, pues, digamos, productores europeos se vinieron para acá, y sobre todo huyendo de tema de guerras, huyendo de tema bueno, voy a decir huyendo, más que escapando, pero digamos que huyendo de guerras, se vinieron para acá, se vinieron a Argentina, sin producir café, pero se vinieron a Argentina, se vinieron a Brasil, a Centroamérica, y llegó a Chiapas, Oaxaca y Veracruz, al puerto de Veracruz, justamente a los puertos, para empezar a producir café. Ahora, Finca Irlanda, por eso justamente fue fundada por un irlandés. Así que no fue nada original en eso, fue Finca Irlanda. ¿Por qué? Porque soy irlandés, vámonos. Es vecina, por ejemplo, de Finca Hamburgo, que también es de familia alemana. Hay Finca Gramlich, Finca Argovia, donde salió una película del Globo, si no me equivoco, del Corazón del Café. Entonces, la zona donde está la finca se llama la zona del Soconusco, está al sureste de Chiapas. La altura es muy importante. En la Sierra del Soconusco es donde se cultiva el café. Generalmente México está hecho como es un cuenco México prácticamente, o sea, México está lleno de cuenquitos que se le llaman cuencas hidrológicas. México es tan rico en esa formación geológica que toda la Sierra Madre está formada de esas pequeñas cuenquitas. ¿Qué es lo que sucede? El café se produce en los topes de esas cuencas, o sea, en los topes de la sierra es donde se produce café, por eso es café de altura. Generalmente un café de altura comienza desde los 800 hasta, se puede ir hasta los 1500, 1600 metros para su producción óptima. Entonces, en esa altura es donde está la región del Soconusco, fincas en esa zona. Luego ya nos brincamos, llegamos a las zonas más turísticas de Tuxtla, San Cristóbal, y luego se va a la región de Los Altos. Como lo dice el nombre, además de la posición geográfica, es la posición de elevación donde también se cultiva café. Entonces, siempre donde haya sierra, vamos a posiblemente encontrar café. Es lo más posible. ¿Qué es lo que le hace la altura al café? Bueno, la altura involucra muchísimo el desarrollo del grano en verde. Cuando yo hablo en grano en verde, significa que nuestra uva de café, la uva que es como una uva de vino tinto, digamos, de viñedo, se parte la uva, está 30% de la baya de café es pura pulpa, es pura uva. Lo que está dentro, la semillita o las semillitas, ese es el café verde del que estoy hablando. Ahora, la consolidación o la formación del grano en verde depende mucho de la altura. Conforme aumenta la altura, digamos a 1500 metros, la calidad ya fluctúa, digamos. Estoy viendo aquí un comentario justamente que Rafa nos lo menciona. Se consolidan, digamos, las azúcares, los aceites, los carbohidratos del café, dependiendo de la altura. Un café de muchas alturas es duro, se le llama. Es como hard bean, se le llama en clasificación. Muy denso. Un café exactamente denso. La densidad del grano, que la densidad es prácticamente que me va a pesar, es más denso el grano, significa que en una taza me va a pesar más el grano en verde que en un café de menor altura, que va a ser menos denso. La densidad involucra mucho los poros del grano. Si vemos en microscopio un grano de café, para no irnos tan profundamente en un microscopio, se ve como una esponja el grano. El café almacena en esa porosidad todos sus aceites, todos sus sabores tan ricos que se pueden degustar. Entonces, mientras más aumenta la elevación, más se densifica el grano, más reduce sus poros y cambian sus sabores. No estoy diciendo que sepa peor un grano de arriba y uno de abajo, sino que es diferente. Pruebas, hay unas variedades muy interesantes como el geisha, por ejemplo, que crece, originario de Panamá, crece en alturas mayores a los 1300 metros y puede llegar hasta los 1600. Ese grano es de una densidad mayor a comparación de un clásico Borbón y tiene sabor. Crece a esa altura. Nos podemos ir también a eso. Hay granos que específicamente crecen a una altura en específico. En un
este grano no lo cultives más allá de 1200 metros, porque si no, no se te va a dar. Hablando como si fuera igual de viñedo, como si fuera de cacautales, que es zona baja, el grano es específico, la variedad es específica de la altura en la que se siembra. Muy bien. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa para pasar a los saludos que hay, porque nos gusta, para que te enteres toda la gente que te está saludando y todo, porque he estado hablando, quizá no todos. Fede, nuestro amigo Fede Berrueta, dice saludos desde la finca La Ilusión, en San Andrés de los Gama, Estado de México. Ay, qué padre, Federico. Muy buen café del Estado de México. Envidia de la buena ir a visitar allá. Ya sé, pues que nos invite, Fede. Diana Ayala, saludos desde Guadalajara. Saludos, Diana. Muchos saludos, Diana. Ulises Pérez Fong, yo quiero una caguama de cold brew. Muy bien. Claro que sí, con gusto. Muy bien, nada más que con cuidado. Con cuidado, nada más. Martín G. Rodríguez, saludos, Master Tessier. Muchos saludos, Martín, un fuerte abrazo. Moisés Galindo Tinajero, saludos, Café Sapiente y Adán. Saludos, Moy. Muchos saludos, Moy, de Café Sapiente también. Marco Licea, saludos, compadre Salvador. Mucho gusto, compadrito. Gracias, qué bueno que me escribes y saber de ti. Gracias. Vic. Víctor Hugo Lucas, el buen Vic, nuestro amigo mutuo también. Saludos, Vic, un abrazo enorme. Muy activo el Vic. Exactamente, es todo un influencer. Verónica Janet Ortiz Galván. Un saludo, un abrazo. Vero. Saludos, Vero. Rafita Cisne. Rafa, es toda una amenaza ahí en el grupo de Café Sapiente, qué bárbaro. Te he querido sacarlo algunas veces, pero me aguanto porque lo sacan tanto de Facebook que a mí me da pena ya sacarlo de ahí. Betty. Betty, saludos hasta allá. Dice, y bueno, preguntaba a Rafa, que ya le contestaste lo de si pasa de 1600, bueno, ya lo aclaraste. Pero dice, sí, esa pregunta que dice que o ya no es tan buena su calidad, depende muchísimo de la variedad, Rafa. Ya ves que ahorita que hablamos del geisha, el geisha si lo cultivas a menor altura, falla. Un bulbo lo cultivas a demasiada altura, falla. Hay granos como el Excelsa, que está ahorita muy famoso, que crece arriba de los 2000 metros, si no me equivoco. Depende muchísimo entonces de la variedad de grano para determinar si en verdad va a ser bueno. Muy bien, dice Rafa, mañana voy por mi geisha, que no he podido ir, apartado, jeje. Sí. Perfecto, ahí tenemos todavía. Nos compartes una foto cuando estés allá, querido Rafa. Dice Pérez Fong, sí es menos denso, es más fácil tostarlo. Así es menos denso, es más fácil tostarlo el grano, claro. Personalmente todavía no me considero muy experto en el tema de tostado, pero lo que me consta es que sí, si es menor, o sea, si es menos denso, significa más porosidad. Eso involucra mayor transmisibilidad de calor, mayor transmisión de calor, cantidad de tiempo entre que se mete al tambor y se mete al grano. Entonces sí, es como si tuvieras un pan tostado, un pan por tostar con mucha porosidad, lo metes al horno al mismo tiempo que un pan normal, se te va a quemar más rápido el pan poroso que el menos poroso. Entonces sí, va a ser más complicado, depende de más características, pero sí, va a ser más complicado. Es correcto, mi Dani, gracias. Almaluna Bosa, saludos, excelente plática. Gracias, Alma, un abrazo. Gracias, Alma, un abrazo. Fede Berrueta, cuando gusten, serán bienvenidos a la finca. Vámonos, ahorita todavía hay vuelo. Ya está. Aquí está la prueba, se va a quedar grabado, Fede. Entonces, no. Gracias, exacto. Dice Jerry Pimentel, saludos desde Morelia. Saludos hasta Morelia, son muy enriquecedoras este tipo de charlas. Gracias, Jerry. Justamente acabo de probar un grano de Morelia. Está buenísimo. Luego lo probamos al conseguir una buena bolsa. Ya sabes. Cortesía del buen Terry, que es el dealer de café. Está excelente. No manches. Un fuerte abrazo, Jerry. Fuerte abrazo, Jerry. Y a Terry también, nuestro querido Terry. Rafa Cisne otra vez dice, jajaja, ok, sácame pues, me van a extrañar. Ya dijiste. Lulú Gutiérrez, saludos amigos, qué interesante escucharlos. Saludos, Lulú.
Otra vez, Rafa. Si lo vamos a sacar, caramba, Rafa. Ok, depende del grano. Gracias, Masters. Zully Gom, saludos, muy buen tema. Gracias, Zully. Muchos abrazos. Gracias, Zully, muchas gracias. Bueno, vamos a regresar al tema. Quiero preguntarte acerca de esta cuestión de los procesos en el café, sí, que tiene que ver mucho con la ecología, porque hay un proceso, bueno, ahorita que nos platiques qué tipos de procesos hay, porque hay unos que llevan mucho más agua que otros. Ah, sí. Y cuéntanos un poco de los procesos, Dani, para que entendamos por qué cuando escuchamos lavado, por qué cuando escuchamos natural, ese tipo de cosas, que de repente pues no sabemos qué es lo que estamos viendo y llegan y nos dicen, no, es un lavado, no sé qué significa todo eso. Cuéntanos, Dani. Se está convirtiendo mucho de moda en hablar de los procesos, de que este es un lavado y prácticamente, vámonos para atrás, cuando se termina de cultivar el grano, digamos, hablando en la agronomía del grano de café, se cultiva el grano, pasa a una etapa que en el tema de caficultura se llama el beneficiado o beneficio de café. Ahí digamos que es como el factor industrializado, aunque no sea industrializado, de procesamiento de café. Aquí hago esa indicación porque se separa en dos ramas diferentes la producción de café. Está el beneficio húmedo o lavado y el beneficio seco o naturales. Entonces, en primer lugar, el café pasa por una fermentación un poco extraño, porque no es que vayamos a hacer cerveza, sino que se deteriora el azúcar de la pulpa del café para que se separe el grano en específico. Entonces, todo ese proceso que involucra fermentar en agua el café, inyectarle agua, lavarlo, como dice el nombre, lavarlo, y enjuagarlo y que quede la semillita pelona al final, se le llama el proceso lavado. En otras palabras, es quitarle el azúcar por medio de agua para que quede la semilla pelona. Ese es el proceso lavado. A grandes rasgos, ese es. Ahora, el proceso en seco. ¿Por qué hablamos de ecología en este asunto? Porque cuando se pone a secar el café, no se usa agua. Se quita la valla de café, se pone en unas canastas y se pone a extender abajo del sol o en invernadero. O sea, no se utiliza nada de agua para ponerse a secar. ¿Qué es lo que ayuda a eso en términos de sabor del grano? Es que las azúcares no se lavaron, las azúcares no se quitaron del grano, simplemente se consolidaron, se fusionaron, digamos, en el grano que está poroso, el grano que está succionando, digamos, nutrientes. Se mete ese azúcar, se evapora la otra cantidad de agua que había y se queda una como pasa. Los que les ha tocado ver el café en proceso natural es una pasita y fea, negra, así se hace de basura. Ese café luego pasa como una especie de trillado en una licuadora, digamos, y se truena la vallita y queda ya la semilla para tostar, digamos. Entonces, esas son las dos diferencias. El lavado, muchísima agua, inyección de agua. El seco es cero agua, secado al sol. Quiero meter ahí el tema hippie del asunto en el tema lavado. ¿Por qué? Porque aquí tengo unos datos muy interesantes que siempre me gusta platicarlos como perico, que es cuando se utiliza el lavado, en el proceso de lavado, yo siempre me gusta hacerlo como con números redondeados. Cuando cultivamos 100 kilogramos de cereza, que es cuando cultivamos 100 kilos de uva, estamos hablando de, aquí voy a meter factores sociales y ecológicos, estamos hablando de aproximadamente 15 horas de recolección de un trabajador. O sea, digamos que uno es trabajador, se levanta muy temprano en la mañana, se pone a recolectar y para conseguir 100 kilogramos de café, tienes que trabajar 15 horas seguidas, digamos, para poder recolectarlas en promedio. Eso quiere decir que de esos 100 kilogramos de cereza, únicamente, y es un dato muy importante, esos 100 kilogramos, únicamente 15 kilogramos van a poder ser tostados. O sea, una vez que le quitas la pulpa, que le quitas el azúcar, que lo procesas y demás, de esos 100 kilos que tenías, únicamente tienes un poquito más del 10% de ese peso que tenías en peso para tostar, de café tostado. O sea, tenemos 15 kilogramos de café tostado. Ahora, esa cantidad de kilos involucran 4,000 litros de agua. O sea, para 100 kilos de café únicamente necesitas casi 4 toneladas de agua. Digo, convirtiéndolo no de litros, pero sí 4 toneladotas de agua para procesar apenas 100 kilogramos de café. Ahora, si lo movemos aquí a toneladas de café, estamos hablando de cientos de miles de toneladas de agua que bajo práctica tradicional
el agua está llena de nutrientes que se extrajeron del café. Y esos nutrientes, aunque suenen como nutrientes, en realidad son nutrientes muy contaminantes para la cuenca. Ya ven que habíamos hablado de que todas las fincas están como en un cuenquito. Y como están en la punta, ¿qué es lo que pasa cuando echas esas toneladas de café, esas toneladas de agua, perdón, que es como aguamiel se le llama muchas veces, se tiran? Generalmente no se le da procesamiento porque no hay restricciones agrícolas para hacerlo. Lo tiras al río, lo tiras. ¿Y qué es lo que pasa? Eso va a dar al río y tienes 4 toneladas, en este caso de 100 kilos de café, 4 toneladas de agua contaminada con altos niveles de nitrógeno y altos niveles de materia orgánica contaminada que se van al río. ¿Qué es lo que sucede en prácticas sostenibles? Es que hay que tratar esa agua. Esa agua es un potencial generador de metano, digamos. Que los que han leído un poco más de cambio climático, el metano es un gas muy contaminante para la atmósfera. Digamos que aumenta el efecto invernadero que hay. Entonces, digamos que el café tradicional pasivamente, o más bien directamente, más que pasivamente, está generando una alta contaminación dentro de los cuerpos acuíferos, dentro de la generación de metano, que podría aprovecharse con técnicas sostenibles, no demasiado caras, no por certificado, simplemente poder descontaminar ese cuerpo de agua que estamos contaminando como productores de café, en este caso, y como consumidores de café también. Es increíble todo lo que hay cuando estamos tomándonos una tacita de café. Exactamente. Uno piensa que solamente empezó la historia del café que nos estamos tomando ahí en la barra, y no, o sea, hay tantas manos en el proceso, hay muchos agricultores, hay muchos trabajadores, a veces hay niños, y que por sus manos pasó el café que nos estamos tomando. Quiero agregar un pequeño dato ahí, Sal, de que más bien hablando del factor social, en este caso, una taza de café puedes convertir ese dato, es decir, estuvo un agricultor piscando, digamos, 1 hora de valla para que yo me esté tomando esa taza, prácticamente. Wow. Entonces, si tenemos, aproximadamente 1 hora, pero bueno, para hacerlo virtual. Redondearlo, ajá. Entonces, ahora, en ese caso, tú pagaste, digamos, 35 pesos por un café americano, ¿no? Pagamos 30, hasta menos en un andati, digamos, 15 pesos por el refil y lo que sea. Ahora imagínate que esa cantidad que tú pagas, únicamente, hablando en la cadena de valor, únicamente el 1% de ese dinero que gastaste va a manos del productor, nada más. El 99% de Dani, te perdimos. Ya te escuchamos. ¿Verdad? ¿En dónde me quedé? Sí. El 90 y tantos por ciento ibas a decir. Y estabas diciendo 90 y tantos por ciento, Dani, y ahí fue donde se cortó. Qué pena. ¿Ahora ya me escuchan mejor? Ya te escuchamos. Ya me escucho, sí, perdón. Como que fue un corte, pero ahí está. No sé, ¿no lo del 1%? Bueno. No. Venga, ya te escuchamos. Excelente. Bueno, a lo que me refería era cuando pagamos el total de una taza de café, únicamente alrededor del 1% de esa cantidad que pagamos se va a manos del productor. Pesos por una taza de café, únicamente 0.3 pesos se nos fueron a las manos del productor. ¿Qué pasó en esa cadena? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque hay desde dueños de ejidos, desde gestores, desde el que te cobra el certificado, desde el que te maneja, desde el de los fletes, desde el de la barra, desde el tostado. Entonces, no digo, muchos van a tener opiniones diferentes, pero no puede ser que esa es parte de toda la problemática que existe de la producción, que exista esa inequidad de distribución económica. Para el que se echa la buena chamba es el que menos es redituado, porque hay un documental, y parezco ya disco rayado porque siempre lo recomiendo, pero hay un documental y ya vi que está en Amazon Prime, o si no, creo que está disponible, se puede rentar o no. Se llama Una taza de café de $6. El título original es A $6 Cup of Coffee. ¿Cuál es la tesis de este documental? Prácticamente te dice que para que en verdad sea redituado correctamente y económicamente desde el que te tostó el café, desde el que te lo sirvió, hasta el productor, en una manera horizontal, equitativa, debería de costar mínimo tu taza de café $6.
y sus correspondientes en divisas. En este caso serían 120 pesos, un poco de 120 pesos lo dejamos. 120 pesos una taza de café. Y se supone que así y redistribuido correctamente, digamos que todos con ponderadamente igual recibirían una buena cantidad de, o sea, serían bien redituados. Imagínense lo que pasaría en el mercado, si eso sucedería, o sea, en nuestro mercado. Es muy complicado. Ni en Estados Unidos se comparte eso. ¿Por qué? Porque aunque cueste una taza de $6, lo más probable es que no vaya a ser distribuido correctamente. Porque me da mucha risa y hacen un énfasis ahí que está la dueña de los brokers famosos, de los distribuidores famosos de café, que compran sobre todo café africano, grano africano. El productor africano lo que hace es un estándar casi de esclavitud de los productores. Hay un gestor que reúne los granos, los beneficia porque es el único que tiene dinero para beneficiarlo, se lo vende a comerciantes, a otro comerciante extranjero, se va a Estados Unidos, en Estados Unidos lo tuestan y lo venden en la libra, casi, cuando el productor no ganó nada, casi, porque es términos de esclavitud. Y está platicando la gestora de todo, diciendo que son muy conscientes y todo, se despiden y siguen grabando y la gestora se sube en su Tesla y se va manejando diciendo que todo es equitativo. Entonces me gustó mucho esa analogía que decir, ok, no tiene nada de malo que tenga su Tesla, qué bueno, están haciendo bien su chamba, pero pues cerciorarse que la trazabilidad pues sea coherente, ¿no? No puede ser que tengas un productor en situaciones precarias completamente mientras tú tienes tus 5 carros deportivos en tu casa. O sea, no, desgraciadamente es la injusticia en la que vivimos, pero como clientes podemos exigir poco a poco que al menos se les dé nombre, que al menos se le dé un énfasis en quién lo produjo y no solamente el que te lo está vendiendo, la marca que te lo está vendiendo, ¿no? Es correcto. Y no quiere decir que no tenga valor el trabajo de un broker, el trabajo que le está haciendo promoción a un café, el trabajo de la cafetería, el trabajo de cualquier parte en esa cadena. Claro. Simplemente, yo creo que el punto es que el trabajo anterior a ese debe de tener su valor específico, que no lo tiene en este momento. Desgraciadamente no, porque no lo exigimos nosotros. Mientras no estemos nosotros como comensales finales exigiendo que se ponga eso, pues sigue adelante. Pues si no hay restricción, seguimos adelante con eso. Claro. Así es. Dani, muchas veces te he escuchado decir que tu café tiene esta cuestión biodinámica. Así es. Y se me hace muy interesante y creo que es algo que puede diferenciarlo de muchos otros cafés. Cuéntanos de qué se trata la biodinámica. Bueno, el biodinamismo, que suena muy filosófico, en realidad es eso, es una filosofía, y es una filosofía como de agroecología, si lo llamamos de ese modo. El biodinamismo surgió de un científico alemán que se llamaba Rudolf Steiner, que prácticamente se fue por dos vertientes, por la agricultura o el empoderamiento alimenticio, en este caso, que es como cómo podemos nosotros alimentarnos, y la educación. Hay unas escuelitas pequeñas en todo México que se llama la estructura o el programa Waldorf, se llama, colegios Waldorf. Waldorf fue como un pupilo de Rudolf Steiner basado en la ideología de biodinamismo. Pero ahora, ¿qué es biodinámico? Es una filosofía, es una filosofía en la que te centras en que, digamos que la tierra no debe de dañarse y si te provee de algo, tú se lo tienes que regresar. En el caso de la caficultura es aplicada de que si yo cultivo café, todo lo que me quede de residuo, esos 80%, esas, como que dije ahorita, de ese 85 kilos restantes de basura, se tienen que compostear. O sea, no lo voy a echar al relleno sanitario y que se eutrofiza ahí el suelo, que se echa a perder, no. Lo voy a hacer con lombrices, voy a tratar las aguas residuales para generar metano, que ese metano se canaliza y se usa en las cocinas de la finca. La cascarilla residual se van a hacer como ladrillos para hacer ladrillos combustibles para las cocinas. ¿Qué más? Se va a usar remediación con lirio y demás. O sea, todo se tiene que hacer como una burbuja. Una burbuja en tu zona de producción para que además de que no estás dañando la fauna y la flora, eres una reserva agroecológica. Tienes un eje de producción que te da pues, dinero, que te da viabilidad para tus familias, pero tiene que vivir en comunidad.
En la finca en específico, además de otras fincas que comparten, bueno, son pocas, pero que se comparten lo biodinámico, se tiene una comunidad, digamos, se tiene una cocina comunal, servicios médicos comunales, servicios académicos comunales para estudios, sobre todo de estudiantes de posgrado y también de servicios de educación primaria y secundaria técnica. Se tiene que hacer todo como un ecosistema de producción para que te genere ingreso, pero también un ecosistema filosófico, digamos. A todas las familias, son más de 70 familias que viven en la finca, digamos, en una extensión de unas 800 hectáreas prácticamente. Entonces, todos ellos se practican sustentablemente todas las técnicas agrícolas, de compostaje, de caficultura general, o sea, son familias que salen como técnicos caficultores sustentables. O sea, ya saben qué técnicas agroecológicas utilizar por si se van a otras fincas, por si hacen su propia zona de producción. Se comparte esa educación biodinámica. A grandes rasgos, por eso les hablo, es como muy filosófico, es decir, vamos a ser no solamente conscientes con lo que cultivamos, sino también conscientes de por qué lo estamos cultivando de ese modo, ¿no? O sea, qué significa lo ecológico, qué es una reserva natural, por qué me sirve tener un quetzalito en reserva, o sea, por qué me sirve a mí mantener todo lo endémico como está y no nomás llegar a talar y a producir y vámonos, que podría ser más rendidor en un momento, pero cuáles son las repercusiones ambientales, eso es lo que involucra el biodinamismo. Pues qué interesante, todo un tema, y digo, podemos quedarnos platicando todavía mucho tiempo más, tenemos el tiempo claro. un poco ya restringido. Cuéntanos de Oro Maya, de tu barra, qué planes hay, qué está pasando, qué noticias nos tienes, Dani. Bueno, aquí Oro Maya nuestros planes han cambiado bastante, sobre todo antes, durante y esperemos que después de la pandemia. Estamos dándole mucha atención al tema de la cultura del café. Al igual que muchos otros dueños de barras y de amigos que ya han estado aquí desde Juan, no me dejará mentir, Pedro, Enrique López, productores, todos los que han estado aquí, creo que compartimos el mismo vibe, que es no solamente hay que vender el café, sino también vamos fomentando sesiones como lo que estamos haciendo ahorita, sesiones de degustación, sesiones de cultura del café, cómo practicar la cata en casa, que de hecho se viene una degustación grupal con otros tostadores para degustar café en casa, poder diferenciar lo que es un café, pues digamos, del comercial, de especialidad y demás. Entonces vamos a fomentar eso con talleres, con talleres ya físicos para elaborar cold brew, para degustar café, como los decimos, y digamos fomentar la cultura del café. Esa es como nuestra visión en este momento. No parar de tener el concepto que tenemos, pero buscar una expansión, digamos, en un futuro cercano con esta misma raíz, digamos, no dejar aparte lo sustentable, no dejar aparte lo social y seguir esparciendo la cultura del café aquí en Guadalajara y todo México, al igual que todos los demás. Uh-huh. Te voy a hacer la pregunta obligada también que le hago a todos mis invitados. Es, ¿cómo invitarías a una persona que nunca ha probado un café especial? ¿Cómo le dirías, cómo lo convencerías para que se animara a buscar y probar un café de especialidad? Mira, podría irme desde la parte muy hipsterzón, de decir, vamos echándonos un proceso natural, o creo que justamente Juan mencionaba, vamos a hacer un proceso, unas notas bien funky. Honestamente, muchas veces pasa que se nos asusta el cliente cuando queremos hacer el cambio radical, decir, órale, de tu Nescafé vamos probando un Chemex en una relación 1.16 pesando. Entonces, a mí me gusta encontrarnos a la mitad, ¿no? Es decir, te voy a preparar un americano súper rico. Oye, pero el americano no tiene nada de especial. No, pero te lo voy a preparar bien. Eso es lo importante. O sea, te lo voy a preparar en primer lugar evitando tuestes altos. O sea, ese es lo primerito. O sea, si nos brincamos un tueste alto, que es el clásico que se ve en el súper, ya estamos del otro lado, ¿no? Ahora, si nos queremos ver a lo mejor un poquito más en lo alternativo, en vez de usar espresso y eso, una prensa francesa, que es lo primero que a todos los clientes que me dicen, oye, quiero exactamente, bueno, o sea, ahí tú tienes ya hasta el japonés experimental de la quinta ola del café, pero que tienes ahí,
La prensa francesa es como lo primero que me gusta fomentar, decir, ok, cómprate una prensa, por más económica que sea, hierve tu agüita y sirve el mismo café que tienes, pero ahora en prensa francesa. Vas a notar la diferencia. Ahora cambiemos de café, un tueste un poquito más bajo. Ahora presta la atención a qué te sabe. Oye, me sabe a café, no importa, además de café, ¿a qué más te sabe? Ay, pues un poco de chocolate, ándale, ahí vamos ya experimentando, al igual que con el vino tinto, que no solamente me sabe a alcohol, sino que también me sabe a otras cosas. En este caso con el café pasa igual. Luego ya de que me puede saber a canela, a especias, y ya he echado que ahí es donde ya al cliente le cambias el switch completamente. O sea, ya no los tienes que obligar, ya no tienes que forzarlos a que, sino simplemente decir, ¿sabes qué? Ya me di cuenta, como que el paladar de repente dice, ya el Nescafé no lo puedo probar, el soluble no es posible ya tomarlo, porque me sabe quemado, me da agruras, me da taquicardia. El buen café se toma de este modo, y lo padre es que es universal. O sea, claramente, por más que me guste de tener un cliente que todos los días viene, siempre me gusta decirles, experimenta. Hay tantos buenos tostadores, hay tantos buenos productores mexicanos. Aquí la única restricción es que sea mexicano. Ahí sí soy muy nacional, es decir, tenemos tan buenos productores. Sí. Ahorita que estaba hablando Federico, hasta del Estado de México, de los Altos de Jalisco, de Comala, de San Sebastián del Oeste. O sea, tenemos tantos productores que se puede experimentar y está genial el practicar con café mexicano, porque es tan rico que no necesitamos ni de Panamá ni de otro lado. Con el puro mexicano tenemos. Hay que ser muy patriotas del café que producimos nosotros y fomentar que se quede en México, porque mientras más fomentamos y demandamos café de México, más productores tienen viabilidad económica de que se mantengan con sus granos en México y que no los exporten. Qué coraje que el café, el de primera, se lo esté tomando un sueco y a nosotros nos toca la cuarta calidad de café aquí en México. Así pasa generalmente, pero hay que fomentarlo entonces, de ir descubriendo, ¿no?, esos cafés aquí. Y tenemos cafés increíblemente deliciosos, o sea, no le pide nada a cualquiera. Cuando lo entrevistaste, bueno, Enrique López acaba de probar un Black Honey, que es un proceso, digamos, parecido al natural, delicioso, y deliciosísimo. Y dices, qué impresionante que orgullosamente oaxaqueño, que sean granos mexicanos de alguien con toda la espiritualidad cafetera y fomentando también el empoderamiento del productor. Qué padre que se quede esto en México, que no se esté moviendo tanto al extranjero, ¿no? Exacto. Nos pregunta Moisés Galindo, ¿por qué tomamos un café con tanta agua? ¿Nos falta cultura del espresso? Mira, de hecho ya lo hemos hablado muchísimo con Moy, porque es un buen amigo y también es cliente frecuente ahí en el café. La cultura del espresso claramente es italiana, y el italiano, por más de que, digo, a mí les echo muchas porras a los italianos por la ingeniería, pero honestamente en el tostado tuestan altísimo el italiano. O sea, la cultura del espresso es italiana, pero no es exclusivamente de espresso. O sea, el espresso, digamos que es una variable, pero no necesariamente por echarle agua lo estás destruyendo, ni por echarle leche lo estás destruyendo. De hecho, no sé si lo hemos platicado, Moy, pero en muchas competencias de baristeo, las competencias involucran hacer un espresso, servirlo con leche y hacer una mixología, digamos, del espresso. O sea, aunque sea café de especialidad, no exclusivamente se tiene que quedar en el espresso. O sea, no todos tenemos que tomar espresso y sentirnos bien cool, sino que, ok, qué rico, pero el espresso también es una bebida fuerte. No todos tienen la obligación de que les guste el espresso. Una prensa francesa que han probado, qué delicia es. Un Chemex, que es aún un poquito más diluido el café, también es buenísimo y de hecho es muy buena degustación. Jesús Salazar, por ejemplo, cafeólogo, su mayor tesis es justamente a lo mejor dejar a un lado el espresso y enfocarnos en la degustación con métodos. El Chemex, por ejemplo, que es súper fan del Chemex, cómo se degustan unos granos especiales con el Chemex. Entonces, no necesariamente tiene que ser espresso, Muy bien. Vamos a dar paso a dos preguntas últimas porque tenemos que cerrar la sesión. Perfecto. Dice Lupita, hola, buenas noches. ¿A qué se debe que algunos cafés son más cremosos en espresso que otros? Bueno, el tueste alto, el tueste estilo italiano, generalmente está correlacionado a que salga más espuma, que salga más crema.
en el espresso, así eso se le llama la espuma. No necesariamente, sin embargo, mientras más crema tenga el espresso, sea mejor calidad. Puede ser un espresso súper quemado con muchísima crema y está espantoso, y puede haber espressos con muy poca nata, por ejemplo, los naturales, que rara vez sacan nata porque son tuestes más bajos, y son deliciosos, dulcísimos, riquísimos. Entonces, hay que irnos con la idea de que mientras más crema es mejor espresso. No. Puede ser al revés, puede ser igual, no está relacionado. Exacto. Y nos dice Luis de la Torre, tengo una prensa francesa, ¿cómo le puedo sacar mayor provecho al prensarlo? Bueno, a grandes rasgos, la prensa francesa, yo recomiendo que no se pase de un molido grueso, lo más grueso que se pueda sacar, casi como sal de grano, no pasarnos de un tuestes demasiado altos, y que también no nos pasemos de los 4 minutos de infusión. Si es un café natural, recomiendo menos minutos, pero no pasarnos de los 4 minutos. Esas son como las 3 reglas principales de la prensa francesa, y con eso se le saca muy buen jugo. Muy bien. Dani, pues antes de cerrar esto y que nos des tus últimos remarks aquí, nada más unos comentarios que no son preguntas. Dice Moisés Galindo, lo mejor de Café Oro Maya es la compañía de los colibríes en el jardín. Son los empleados principales, y hay petirrojos también, son bien lindos, de la colonia Chapalita, muy lindos. Es correcto. Dice Carlitos Sordo, amigo, te mando un abrazo. Muy interesante, y el Oro Maya muy sabroso, recomendado por mi sensei Chavito. Ay. Gracias, Carlos. Abrazo, queridos Carlitos, mucho abrazo. Y luego nos dice Moisés, café, la bebida de los dioses, de la inspiración, totalmente. De acuerdo. Por ahí una pregunta de Jerry, pero le voy a pedir a Dani que te la conteste ya vía el comentario, porque tenemos que cerrar la sesión. Dani, tus últimas, ¿qué nos quieres decir para despedir esta sesión tan interesante que hemos tenido contigo? Pues últimas palabras, nada más que agradecerles a los oyentes, agradecerles a Café Sapiente, a Sal, a Liz, un fuerte abrazo, invitarlos al café, invitarlos a que nos manden mensaje, que nos pregunten. Ahí estamos mi papá y yo para responderles y no redirigirlos a los que saben, y fomentarnos entonces que consumamos buen café mexicano. Esa es así como la conclusión con la que siempre me encanta terminar nuestras sesiones. Tomar café mexicano y saber qué es lo que nos estamos tomando. Promover la trazabilidad es lo más importante, a mi opinión. Dani, pues no nos queda más que agradecerte profundamente el que nos hayas acompañado aquí a nosotros, a toda la comunidad de Café Sapiente. Obviamente esto se queda en la página, y nuestra experiencia es que después se meten a echarse la plática, porque pues no podemos pensar que todo el mundo está disponible en un momento dado preciso. Por eso se quedan en la página de Facebook, se van a YouTube, también las pueden ver en la página de YouTube. Y agradecerte de todo corazón que hayas aceptado esta charla. Tenemos que regresar, tenemos que hacer más, porque ya nos dimos cuenta qué tan interesante es, y la verdad, la manera en que nos explica las cosas nos hace las cosas más claras, y nos hace que nos antoje más este café. Gracias, queridos sapientas, queridos amigos que nos están escuchando. Vamos a cortar el broadcast aquí, y nos vemos en la siguiente. Saludos a todos, que le pasen muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias.